Apreciados hermanos y amigos, buenas noches. Les damos la bienvenida en este momento de comunión que vamos a tener. Gracias a Dios porque nos permite disfrutar y compartir esta enseñanza. Vamos a orar y a pedir que su bendición, su sabiduría llene nuestras vidas. Papito Dios, gracias te damos por esta noche que nos das, por este tiempo, Señor, que nos das para aprender tu palabra, Señor. Todos nosotros necesitamos aprender más de ti. Todos nosotros necesitamos de tu sabiduría para vivir. Por eso hoy, Señor, nos unimos con nuestros hermanos en los diferentes lugares donde se encuentran, pidiéndote, Señor, que llenes nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida de tu sabiduría, Señor, para que podamos agradarte en todas las cosas, Señor. Amén. Los invito para que veamos el siguiente video. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nos dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Repito, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El título de la enseñanza en esta noche es limpieza total. ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos una salud física y emocional y espiritual? Es una pregunta que vamos a desarrollar, vamos a responder con la dirección del Señor en esta noche. Ustedes lo saben y tal vez muchos lo han experimentado o lo hemos experimentado cuando en nuestra ciudad, en nuestras calles, en nuestra casa, en nuestros hogares, no tenemos un hábito de limpieza, recibimos malas consecuencias, recibimos problemas, recibimos enfermedades. Muchas veces cuando viene época de lluvia, encontramos que si no hemos limpiado nuestras calles, se inundan. Que si no hemos limpiado nuestra casa, los desagües en nuestra casa se inundan y nos vemos en problemas, nuestra casa se va deteriorando. De igual forma, cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, lo que comemos o quitamos los malos hábitos que tenemos, nos enfrentamos a consecuencias que si no las cuidamos, que si no las quitamos, vamos a tener enfermedades y muchas veces nos llevan hasta la muerte. Es muy triste, pero desafortunadamente es muy real en todo el mundo. Muchos de ustedes tal vez han visitado o conocen lugares donde no se recoge la suciedad, el mugre, y eso lleva a que la sociedad o la ciudad tenga muchas enfermedades, se enfrente a muchos virus. Personalmente, en nuestra persona, el Señor quiere que nosotros tengamos vidas de bendición, vidas limpias, pero no solamente físicas, sino vidas limpias espiritualmente, corazones limpios, corazones sanos. ¿Qué debemos hacer entonces? Prevenir es la palabra. Debemos cuidar, limpiar, prevenir. Así como inicialmente lo he estado hablando de lo material en nuestras ciudades, en nuestras casas, nuestro corazón, que es la habitación del Espíritu Santo, debe estar limpia. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la gran responsabilidad de limpiarnos y mantenernos aseados. Repito,
físicamente, pero más importante, espiritualmente. ¿Qué suciedad y basura debemos quitar de nuestras vidas? Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué suciedad y basura debemos quitar de nuestras vidas? El Señor en su palabra nos ha enseñado que la suciedad que nos separa de Él es el pecado. Esta palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar el blanco, no llegar a la meta prevista por nuestro Padre Celestial. Dios, en el momento de crearnos, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia que Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros, para cada ser humano. Pero la Biblia nos enseña que el hombre, en su primera actuación, su comportamiento, fue desobedecer lo que el Señor le había mandado. Erró el blanco, no obedeció. Recuerden, amartía quiere decir errar el blanco. Ustedes y yo tenemos objetivos. Y cuando tal vez nos proponemos lograr ese objetivo mediante estudio, mediante el trabajo, mediante comportamientos, mediante acciones, y no logramos por nuestra desobediencia, por nuestra falta de disciplina, estamos cerrando el blanco, estamos pecando, como dice lo que acabo de leer, estamos equivocándonos. En la Biblia el Señor nos enseña que el pueblo de Israel se equivocó muchas veces. Y por eso Dios, en el libro de Isaías, el capítulo 1, libro de Isaías capítulo 1, el Señor se queja del pecado que cometió su pueblo Israel. Libro de Isaías capítulo 1 versículo 40 nos dice: todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Dios creó al pueblo de Israel, a esta nación, para que fuera su nación santa, fueran sus sacerdotes, fueran sus escogidos, para que permanecieran cerca de su corazón. Pero ese pueblo de Israel no obedeció. Y por todo el tiempo, si ustedes leen la historia bíblica y la historia general, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel muchas veces ha pecado contra Dios. En ese mismo capítulo 1 del libro de Isaías, encontramos que Dios trata a ese pueblo de Israel muy duro. Dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, hijos que dejaron a Jehová, su Padre, que provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es una definición del pueblo de Israel muy dura de parte del Señor, de Dios Padre para su pueblo Israel. Es muy triste que tal vez a nosotros muchas veces nos tengan que tratar fuerte para que nosotros despertemos. Pero muchas veces es necesaria ese sacudón para que nosotros caigamos en cuenta que sí estamos haciendo las cosas mal y que debemos nosotros decidirnos a cambiar. Dios sacudió y ha sacudido al pueblo de Israel diciéndoles: yo los escogí a ustedes, pero ustedes se han apartado de mí. La Biblia dice que siempre ha habido un remanente en el pueblo de Israel. ¿Qué es remanente? Personas que se han guardado, que a pesar de que la mayoría esté haciendo lo malo, ese remanente se ha guardado para obedecer, para vivir como el Señor quiere.
Pero no solamente el pueblo de Israel ha enfrentado ese tiempo de desobediencia, ese apartamiento de Dios, sino que la Biblia nos enseña que nosotros también, que toda la humanidad también se ha separado de Dios. Como el versículo con el cual empezamos, Romanos 3:23, que nos dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El Señor nos enseña que es toda la humanidad que se ha separado de Dios, que nos hemos separado de Dios. Y por lo cual todos nosotros debemos buscar al Señor personalmente. Es nuestra tarea, es nuestro compromiso, es nuestra decisión. El Señor tiene abiertas sus brazos, sus puertas para que le busquemos. Pero nosotros, la humanidad, debemos acudir a Él, caminar hacia Él y aceptar esa bendición que tiene para Él. ¿En qué momento nosotros pecamos? ¿En qué momento nosotros erramos el blanco? En el momento en que cedemos a la tentación. El Señor Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, fue tentado en todas las cosas, pero no cedió a la tentación. El Señor Jesucristo nos enseña que las tentaciones son trampas puestas por el enemigo que nos llevan a pecar, por lo cual debemos enfrentarlas, pero enfrentarlas con la ayuda del Espíritu Santo. Solos caemos en las trampas, pero cogidos de la mano del Espíritu Santo, de Dios, Dios nos va a guardar. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero debemos decidirnos a apoyarnos en sus manos, porque si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, caemos, cedemos a la tentación, nos metemos en las trampas del enemigo. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, encontramos parte de la historia del Señor Jesucristo y nos dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué lo llevó? Para que fuera tentado. Nos dice, para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Era una prueba de fuego. El Señor Jesús estaba como hombre enfrentando realmente lo que era la situación que ustedes y yo enfrentamos: las trampas, las seducciones, los peligros que el diablo trae para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Jesús las enfrentó. Dice que el Espíritu Santo mismo lo llevó allá. Cuando usted y yo nos decidimos servirlo, nos hemos encontrado que empiezan a venir situaciones que antes no se presentaban. Empezamos a enfrentar trampas que antes no las teníamos, tentaciones que antes no enfrentábamos, problemas que antes no teníamos. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas es el que nos guía muchas veces a estas situaciones para que nosotros podamos enfrentarlas, superarlas y madurar. Nos dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué debemos hacer? Quedar despiertos. ¿Qué es estar despiertos? Es tener nuestros sentidos
dispuestos, atentos. Muchas veces pensamos y decimos, el diablo nos cogió desprevenidos y realmente nos cogió dormidos. El Señor nos dice aquí que debemos estar despiertos. En el libro de Mateo, capítulo 13, la primera parte, nos dice el Señor que nosotros debemos orar de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, no nos dejes caer en la trampa y líbranos de toda la potestad del maligno. Usted y yo tenemos que orar de esa manera. Señor, hay muchas trampas, pero Señor, yo estoy aquí cogido de tu mano. Por favor, no me sueltes, no me dejes caer en esas trampas. Son muy difíciles, muy duras. Solo no puedo. Me cojo de tu mano, Señor. No me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Estar despiertos significa que debemos tener todos nuestros sentidos y nuestra atención bien alerta, siendo conscientes de las advertencias que el Señor nos da. El Señor nos enseña que Él no permite tentaciones más allá de las fuerzas que tenemos. Él sabe hasta dónde nosotros humanamente podemos llegar. Cualquier situación que usted y yo enfrentemos, el Señor la ha permitido sabiendo que nosotros tenemos con su ayuda la capacidad de salir adelante. No tenemos la excusa de decir esto era mayor que yo, este problema o esta tentación, y por lo tanto caí. No, porque el Señor, quien gobierna nuestras vidas, quien dirige nuestra vida, quien es el dueño de nuestra vida, a quien yo le he entregado mi vida, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Repito, no hay excusa. Si nosotros decidimos obedecerle, Él está dispuesto a ayudarnos. El Señor nos ha dado advertencias. Y en el libro de Efesios, capítulo 17 en adelante, encontramos una serie de advertencias y comparaciones entre los no creyentes y los creyentes. Vamos a leer y vamos a ubicar en qué parte nosotros estamos o en qué situaciones nosotros hemos caído y qué debemos corregir. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante nos dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¿Usted es creyente? ¿Yo soy creyente? ¿Somos discípulos de Jesús? Si somos y estamos seguros que somos sus discípulos, debemos vivir como el Señor nos ha enseñado. Lo que nos dice este primer versículo es que dejemos de vivir como los no creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Muchas veces hemos aprendido por la vida que hemos tenido, por las experiencias que hemos adquirido, mucha enseñanza, buena enseñanza, tal vez teológica, en diversas ciencias, pero muchos de esos pensamientos son inútiles para nuestra vida espiritual. Y por eso el Señor nos dice: dejen de vivir y pensar de esa manera, como los que no son creyentes. El 18, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón.
Esas enseñanzas que hemos adquirido, ese estudio que hemos aprendido, esas situaciones de las cuales nosotros hemos salido adelante nos han enseñado experiencias, pero debemos tener cuidado si realmente esas enseñanzas tienen la luz de Dios, la vida de Dios. Porque si tienen la vida de Dios, las enseñanzas de Dios van a ser útiles para nuestro crecimiento espiritual. Aquí nos habla de terquedad. ¿Qué es terquedad? Es cuando yo decido que así es la situación y no me corro de ese lugar. Aunque la Biblia y aunque consejeros, aunque personas cercanas a mí me digan que debo cambiar, yo digo, no, de aquí no me muevo. Eso es terquedad. Porque muchas veces podemos estar equivocados. ¿Qué es entonces la situación que debemos enfrentar? ¿Cómo la debemos enfrentar? Debemos decirle, Señor, si estoy siendo terco, por favor, perdóname. Yo quiero ser manso y humilde de corazón como tú lo eres. Quiero ser enseñable. Por favor, ayúdame. Dice que esa terquedad hace que nuestro pensamiento esté oscurecido. En el 19 nos dice, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. ¿Le suena conocido esa situación? Se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la moral, las buenas costumbres. Y cada vez nos dice que se ha entregado la sociedad a toda clase de perversiones. ¿Por qué? Porque la sociedad cada vez se ha ido apartando de la voluntad de Jehová Dios, el gran yo soy. El 20, pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. El Señor Jesucristo, por sus profetas, por sus discípulos, por sus maestros, pastores, evangelistas, nos enseñan la Biblia, las sagradas escrituras, cómo quiere que nosotros vivamos. Y nosotros debemos estudiar su palabra, escudriñarla, desmenuzarla, aprenderla y vivirla, no siendo tercos. Si el Señor nos dice que debemos dejar de mentir o de maldecir, debemos pedir perdón y debemos cambiar. El 21. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. El Espíritu Santo inicialmente le habló al pueblo de Éfeso, a los efesios, pero hoy nos habla a nosotros, que hemos recibido su palabra. Muchos de nosotros tal vez desde nuestra infancia, desde nuestra primera infancia hemos conocido del Señor, y otros tal vez en el transcurso de su vida han ido recibiendo enseñanzas que la familia, que los amigos, que los compañeros, Dios ha utilizado a estas personas para que les lleven su palabra. Por eso dice, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Esa palabra de Dios ha sido sembrada dice la Biblia, en casi todo el mundo. Yo lo sé, por diferentes medios. Pero esa inclusive es una de las señales de la pronta venida del Señor. Que toda la escritura, que sus enseñanzas serán dadas a conocer en todo el mundo. No hay excusa. Se les enseñó, versículo 22, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz
y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestra vida, las coyunturas, dice la Biblia, hasta separar nuestra alma de nuestro espíritu. Tal vez usted esté buscando consejería, ayuda, una guía. Y hoy el Señor le dice, la mejor consejería, la mejor ayuda, la mejor solución está en mi palabra. Pero ¿cómo debemos leer la Biblia? Sabemos que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios escrita, que fue revelada por el Espíritu Santo a sus discípulos, a sus apóstoles, profetas, y que Dios mismo la respalda. Por eso cuando usted y yo la leamos, le decimos, Señor, me dispongo a aprender a leer tu palabra, a memorizarla y a obedecerla. Por favor, dame mucha sabiduría. El Señor nos dice que no hay problema que pidamos sabiduría, que reconozcamos que somos necios, que somos tercos, que lo reconozcamos, pero que nos decidamos cambiar, que le pidamos sabiduría. Señor, yo quiero aprender tu palabra. Tal vez no me es fácil memorizar, pero tú has enseñado que debo repetir y repetir y repetir. Cuando te levantes, cuando estés por los caminos, cuando estés en tu trabajo, cuando llegues a la casa, todo el tiempo debo tener su palabra aquí en mi corazón, en mi mente, sabiendo que el Señor es el que respalda su palabra. Él me da la sabiduría. Dice, pidan sabiduría, porque Él les va a dar sabiduría en abundancia sin reprochárselo. Tal vez nosotros pedimos un favor y las personas dicen, otra vez, nos reprochan. Pedimos ayuda y dice, otra vez usted con las mismas. Pero el Señor no hace eso. Pero Él desea que nosotros aprendamos, vivamos, cambiemos, obedezcamos, nos decidamos a hacer su voluntad. Nos dice que debemos revestirnos de ese nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Versículo 24. Usted y yo debemos quitar esa ropa sucia y revestirnos, ponernos ese nuevo vestido que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Dice, para practicar la justicia y la santidad por saber la verdad. Cuando yo aprendo su palabra, cuando yo me decido orar, hablar con el Señor, cuando yo me humillo, dice el Señor que el que se humilla será levantado, pero el que se levanta será humillado. Por eso todos nosotros debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. El versículo 25. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Mentir muchas veces es muy fácil. Mentir se convierte en un juego. Pero Dios aborrece la mentira. Por eso nos dice, hijos, cambien su forma de hablar. No mientan unos a otros, porque ustedes son de la misma familia, son del mismo cuerpo, y está hablándonos a nosotros como su iglesia. Yo los metí, dice el Señor, yo los metí en mi cuerpo, en mi iglesia. Así que no se digan mentiras. Respétense, ámense. Versículo 26. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Y tristemente, en las congregaciones encontramos que unas personas no se miran, que los de la izquierda no se miran con los de la derecha, porque los de la izquierda tuvieron problemas con lo de la derecha, porque los de esta silla se sentaron a otro lado, porque sencillamente este hermano me cae mal.
o porque yo no recibí el saludo que esperaba de esta persona que está a este lado. Es decir, le damos lugar para que el diablo siembre rencor, siembre egoísmo, siembre ira, siembre enojo. Y la Biblia nos dice, no permitan, repito el 26, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Nuestra decisión, que es una decisión que es de valientes, es pedir perdón. Mi hermano, mi amigo, mi familia, por favor, perdónenme, me equivoqué, no los he tratado bien. Yo soy cristiano, digo amar a Dios, pero me he comportado de una manera que a Dios no le gusta. Y el Señor me ha enseñado, me ha hecho entender que Él quiere que yo le obedezca. Y por eso hoy vengo ante usted y le pido que me perdone, por favor. Yo tengo la tarea de ser luz y me decido y he decidido ser luz. Y se van a encontrar ustedes que esa semilla va a dar fruto. ¿Cuándo? El Señor lo sabe. Ustedes lo que hacen y nosotros lo que debemos hacer es hablar lo que el Señor pone en nuestra boca, que es una semilla. Y luego dice la Biblia que Él es el que da el crecimiento. Tal vez esa persona, esa familia, ese compañero de trabajo, en el momento aparentemente no recibió nada, no aceptó, pero ustedes no se dan cuenta. Pero el Señor está dando, dice la Biblia, está dando crecimiento, es semilla de la palabra de Dios. Pero ¿cómo logramos hacerlo? Humillándonos debajo de la poderosa mano de Dios. El 27, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Cuando no hago lo que el Señor me enseña, le estoy dando oportunidad al diablo. Y como lo decimos aquí en Colombia, estamos dando papaya. Y como lo dice el pastor también, tenemos rabo de paja, que en cualquier momento el diablo puede incendiar y nos puede meter en problemas. Podemos caer en las trampas de tentación. Y el Señor quiere ayudarnos, pero nosotros debemos decidirnos. Repito, el 28. El que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Estas manos, o este cuerpo, o este intelecto, el Señor nos lo dio para que lo utilicemos bien. Y ustedes tienen el conocimiento porque lo han visto, porque lo han escuchado. Hay muchas personas en el mundo entero que aunque no tengan las manos físicas, tienen el deseo de ayudar, de trabajar, de servir y lo hacen. No es excusa que tal vez no tenga yo estas manos para trabajar. Yo tengo la orden de Dios como cristiano, como discípulo del Señor, de trabajar, de no ser carga para nadie, pero sí ser bendición para las demás personas. ¿Para quién? Para suplir para lo mío, para suplir para mi hogar, para suplir para mi familia, para suplir para los que lo necesiten. Es una forma de dar testimonio. Si no lo hago, estoy siendo un mal testigo de la palabra de Dios. Tal vez puedo hablar muchas cosas, muchos versículos, puedo dar mucha enseñanza, puedo aprenderme la Biblia completamente, pero si soy perezoso, si soy desobediente, y más adelante habla de si soy maldiciente, no estoy siendo luz. El 29, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué palabras estamos hablando? ¿Son palabras que bendicen o son maldiciones? Tal vez muchas veces por broma, aparentemente, decimos
palabras sucias, pero realmente no es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. La Biblia nos enseña ahí en este versículo que acabo de leer, dice, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Mis palabras, nuestras palabras, ¿están haciendo bien a quien nos escucha? Nosotros como padres debemos hablar bendición a nuestros hijos. Como esposos debemos bendecir a nuestras esposas, a nuestro cónyuge. Como empleados debemos bendecir a nuestro trabajo, a nuestros jefes. Como miembros de este estado donde estamos, debemos bendecir a este estado, a los que integran al estado. Debemos bendecirlos. Debemos bendecir a quien me acompaña cada día en el lugar de trabajo, aunque me hagan mal. El Señor nos ha enseñado precisamente, bendigan, no maldigan. Dice la palabra de Dios que debemos bendecir aún a nuestros enemigos, a los que quieren hacernos mal. Debemos bendecirlos. ¿Cómo debemos bendecirlos? Orando por ellos. No igualándonos a sus maldiciones o a su comportamiento. La Biblia enseña que aún el necio, el tonto, cuando se calla, pasa por sabio. De esa manera podemos bendecir. Cuando nos callamos, cuando no insultamos, cuando no respondemos a insultos. El 30, versículo 30. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Cuando cada uno de nosotros abrimos nuestra vida al Señor, abrimos las puertas de nuestra vida y le hemos dicho, Señor, solo no puedo. Solo con tu ayuda, con tu guía, con tu enseñanza y sabiduría, puedo salir adelante. El Señor nos enseña que somos sellados con la presencia del Espíritu Santo, que Él nos da las arras o el principio de la bendición eterna, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que este cuerpo, que esta mente se convierten, o mejor, hacen la tarea para la cual Dios nos creó. Y la tarea es que seamos el templo de Dios, la presencia de Dios. El templo no es este lugar, el templo somos cada uno de nosotros. Pero yo y usted decidimos que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas. Pero nosotros también decidimos si hacemos que el Espíritu Santo se alegre por lo que hablamos y hacemos y vivimos, o también lo ponemos triste. ¿Usted está decidido para bendecir a las personas? ¿Está decidido para que el Espíritu Santo se alegre en su vida, con su comportamiento, con sus decisiones? Versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Y voy a repetir este versículo, porque muchas veces se encuentran personas que dicen ser cristianos, pero cuando se va a mirar la familia dice, no, este señor es cristiano allá en el templo, pero aquí en la casa vive enojado con todo mundo, vive amargado, vive maldiciendo, es una persona egoísta, orgullosa. Tal vez allá en el templo, cuando está todos los días o por las mañanas o por las noches, es lo mejor. Pero aquí en la casa no queremos saber de los cristianos porque esta familia o porque este amigo ha sido un mal ejemplo. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura. Es algo que se debe arrancar de fondo de nuestra vida con todas las fuerzas. Dice, debemos quitar toda la amargura, o sea, todo lo que tiene mal sabor, tal vez lo que huele a feo de nuestras vidas. Toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia y malicia.
¿Cómo utilizamos nuestra boca, nuestra lengua? O tal vez nuestros pensamientos. ¿Cómo los utilizamos? Nosotros debemos decidir quitar, arrancar con la dirección y con la ayuda del Señor toda esta raíz, todas estas malas plantas que no dan fruto bueno. Debemos quitarla. 32, versículo 32. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Tal vez nuestros hermanos de este sector no han ofendido a los hermanos de este sector. Tal vez la familia, el más cercano, nos ofendió, nos robó, nos ultrajó. Muchas veces sin causa o por ser cristianos ya no nos tienen en cuenta. Pero dice la Biblia aquí, repito el versículo 32, sean amables, es decir, amemos y dejémonos amar y considerémonos unos con otros, es decir, pongámonos en los zapatos de la otra persona. Tal vez la otra persona, el hermano que viene aquí al templo, a este lugar de reunión, viene de sufrir problemas, de enfrentar situaciones muy difíciles y no nos mira, no nos saluda, tal vez nos pisa o nos empuja. Y yo tal vez he pasado lo mismo, pero tal vez, o mejor, hoy he recibido y estamos recibiendo el recordatorio o la enseñanza. Debemos arrancar y debemos amar poniéndonos en el lugar de esta persona. Y el Señor me recuerda, Señor, ayúdeme, por favor, a no responderle mal, a bendecirlo. Dice, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Cómo nos perdonó el Señor? La Biblia enseña que Él nos perdona de tal forma que ya no se acuerda de nuestros pecados, que pone nuestros pecados tan lejos como está el occidente del oriente, o tan profundo como está el mar, que Él ya no se acuerda de nuestras rebeliones. Pero ¿qué nos enseña entonces? ¿Cómo debemos limpiar nuestras vidas? ¿Cómo limpiamos nuestras vidas? Dándole el valor que se merece la palabra de Dios. Este libro, como lo decía anteriormente, que es la palabra de Dios, es la carta de nuestro mejor amigo, del único Dios vivo y verdadero, creador y sustentador del universo. Ha cambiado muchas vidas. Ha dado libertad a muchas personas oprimidas. Ha sanado muchos corazones. Pero no solamente corazones, sino que ha sanado muchos cuerpos. Físicamente ha traído libertad, sanidad, milagros. ¿Por qué? Porque este libro fue revelado por el Espíritu Santo, que es Dios. Y cuando usted y yo decidimos darle el valor que merece la palabra de Dios, vamos a recibir su bendición. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestras vidas? El Señor nos dice: permanezcan en mí. Yo ya los he limpiado, mi palabra los ha limpiado, yo ya los perdoné, pero ahora ustedes deben permanecer
unidos a mí, nos dice el Señor Jesús. Porque si ustedes y porque si nosotros no permanecemos pegados al Señor, si no estamos en comunión permanente, si nuestra mente no está unida a sus pensamientos, pensando lo que a Él le gusta, hablando y viviendo como a Él le gusta, no vamos a llevar fruto. Y el Señor nos coloca un ejemplo que es muy fácil de entender. Así como un árbol, y el Señor utiliza la vid, así como los pámpanos, las ramas están pegadas a ese árbol y llevan fruto, así ustedes deben permanecer pegados a mí para llevar buen fruto. Así debemos nosotros estar. Así nosotros, dice, buscamos y obtenemos la limpieza de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué consecuencias recibimos nosotros cuando nos aseamos? Recuerden que el título de nuestra predicación es limpieza total. ¿Qué consecuencias recibimos cuando nos limpiamos, cuando buscamos que el Señor limpie nuestras vidas? Encontramos primero, punto A, encontramos sanidad interior y exterior. Yo encontré, y ustedes también lo pueden leer en el libro de Marcos capítulo 2, el Señor hizo un milagro que quedó por todo el tiempo, sanó a un paralítico, pero lo hizo en 2 pasos. Primero, perdonó sus pecados y luego le ordenó que se levantara y que fuera sano. El Señor nos da a nosotros sanidad en nuestro corazón, pero también nos da sanidad a nuestro cuerpo, de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que, como lo leíamos anteriormente en Efesios capítulo 4, nosotros obtenemos sanidad interior si reconocemos que estamos equivocados, que hemos pecado y pedimos su ayuda. En el libro de Salmos capítulo 147 versículo 3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces nosotros tenemos inicialmente como consecuencia de nuestro aseo espiritual, recibimos sanidad en nuestra parte interna, en nuestro espíritu, pero también sanidad física, y luego también recibimos bendiciones en todas nuestras áreas. Encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero dice la Biblia, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si permanecemos en su presencia, unidos a Él, si escuchamos y no solamente somos oidores, sino que somos hacedores, entonces vamos a recibir sus bendiciones. Él nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a proveer, nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a dar las fuerzas necesarias, y lo creemos y lo recibimos, porque son consecuencias de buscar la sanidad que Él nos da. Y por último, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, mis amigos, una vez más el Señor nos dice: yo estoy dispuesto a guiarlos y ayudarlos a enfrentar la situación que ustedes están viviendo y la que van a vivir, pero deben estar pegados a mí. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor primero perdón, porque tal vez hemos escuchado su palabra muchas veces y nos ha entrado por un oído, nos ha salido por el otro.
o tal vez es la primera vez que lo escuchamos. Vamos a pedir perdón, porque estas enseñanzas que Dios nos da nos traen vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí ante ti. Hemos recibido la enseñanza de tu Santo Espíritu y te damos gracias por esta nueva oportunidad que me das para vivir como tú quieres. Hoy confieso que me he apartado de tu camino, que he dejado que el pecado ensucie mi vida. Hoy te pido por favor perdón y te pido que llenes mi vida con tu santa presencia, con tu Santo Espíritu. Yo reconozco que solo no puedo vivir, no puedo cambiar, pero yo sé y creo en tu palabra que tu Santo Espíritu me da las fuerzas para vivir como tú quieres. Recibo tu perdón, recibo la vida nueva que tú me das y te doy gracias, Señor. Amén. Mis hermanos y amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios me los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.